Pepe, ¿por qué eres físico y no matemático, bombero, camarero o médico? Buena pregunta. Es verdad que antes de decidir que quería ser físico, pasé por diferentes etapas cuando era relativamente joven. Es verdad que siempre me ha interesado el universo, conocer cómo funcionan las cosas en el sentido más profundo. De hecho, cuando era como 10, 11 años, en un kiosco compré una colección de clásicos de la literatura universal, y dentro de esos clásicos estaba el universo de Asimov, porque se incluían también algunas obras de carácter de divulgación. Y ese universo a mí me fascinó, ¿no? Luego también me encontré la introducción a la ciencia también de Asimov, que era un compendio de toda la ciencia, y aquello me interesaba, ¿no? Siempre me interesó. Pero he de decir que hay algo que me marca en un momento determinado en mi desarrollo personal, y es casi anecdótico. Y lo he comentado alguna vez, y la anécdota es muy clara, porque hay una película que es de Alfred Hitchcock, se llama Cortina rasgada, en la cual hay una escena que a mí me impactó. Y yo decidí que solo lo quería. Una escena en la que en esa película hay un científico americano que, para tratar de desentrañar un secreto al que todavía no tiene acceso, cruza el telón de acero, se hace pasar por renegado e intenta, como digo, desentrañar un secreto dialogando, discutiendo con un científico alemán. Y para hacerlo hay un momento, una escena, que es la escena a la que me refiero, en la que ambos están discutiendo en una pizarra, están llenando la pizarra de expresiones, de cálculo, que entonces me parecían, luego no eran tampoco, entonces me parecen ininteligibles, y resulta que lo eran. Pero en cualquier caso a mí aquello me impresionó. Luego lo que descubrí es que quería ser Paul Newman, y eso no ha podido ser, así que me quedé con ser físico. La verdad que es una buena película, es un peliculón, es para verlo. Ese fue tu punto de inflexión, de alguna manera, ¿no? Sí, de alguna manera, ese momento de decir que lo que quería era ser físico. Ya digo, quería ser como Paul Newman, eso no ha podido ser, así que he sido físico. Y si no hubieras estudiado eso, que no te hubieras dedicado a eso, ¿qué hubieras hecho? ¿Hay alguna alternativa o lo tenías claro? No, yo he querido hacer muchas cosas. Yo había un momento en que quería escribir. Yo escribía relatos cuando era pequeño, incluso me gustaba dibujar cómics. O sea que hubo una época en la que dibujaba cómics. De hecho, publiqué en alguna revista que se llamaba el Círculo Andaluz del Tebeo, que aquellos que éramos más o menos aficionados dibujábamos algunas historias y conseguí que me publicaran algunas. He querido hacer muchas cosas, pero hubo un momento en que pensé que lo que realmente quería era llenar pizarras de cálculos, de expresiones, de fórmulas. Y luego de las pizarras pasé también a los ordenadores, al papel. Todavía tengo una pizarra en mi despacho que me encanta llenar de fórmulas para luego reflexionar mirándolas. Pero bueno, digamos que decidí en algún momento que eso era precisamente lo que me gustaba. Pero hay otras muchas cosas que me gustan. De hecho, soy bastante ecléctico en ese sentido. Y yo creo que el conocimiento transversal, el conocimiento amplio, es algo que nos enriquece, que nos ayuda a avanzar. En 1988, ¿qué edad tenías? Vamos a hacer la cuenta. Es muy sencillo, yo nací en el año 70, tenía 18 años. ¿Y en ese momento te podías imaginar que terminarías en la Universidad de Huelva? En el 88 no. ¿Ya como candidato a rector? No, 88 en ese momento yo estaba decidiendo, bueno, iba a estudiar física, evidentemente, había terminado selectividad y era el momento en el que yo iba a empezar mis estudios. Y no tenía muy claro, en ese momento no tenía muy claro que me iba a dedicar a la investigación o que me iba a dedicar a la universidad, no a la Universidad de Huelva, sino a la universidad. Yo sabía que no quería dedicarme a lo que entonces llamamos enseñanzas medias, hoy el bachillerato. No me atraía especialmente la enseñanza a ese nivel. Hoy día comunicar con estudiantes, enseñar a universitarios sí es algo que me llena. Ponerme delante de una pizarra y explicar cosas para mí es fascinante, porque puedo llegar preocupado a clase y en ese momento, durante la hora y media, depende que puedo durar la clase, me abstraigo de todo y es simplemente tratar de comunicar, tratar de enseñar eso que realmente a mí realmente me interesa, me fascina. A mí la física me gusta, pero enseño fundamentalmente ahora mismo física, electromagnetismo, y son materias que yo creo que uno puede conseguir, no siempre, pero puede conseguir transmitir con cierta pasión. Pero ya te digo que yo en ese momento lo único que tenía claro es que no quería dedicarme, no quería ser profesor de instituto, pero no sabía qué quería hacer. Por tanto, difícilmente podía imaginarme en la Universidad de Huelva, porque no me imaginaba en la universidad. Claro.
¿Y hay algún profesor que de alguna manera te... Porque esto pasa mucho, cuando uno va hacia un camino profesional, pues siempre hay algún profesor que te dice, bueno, tiene un profesor brillante que de alguna manera me ha seducido y me ha metido en este mundo. ¿Ha habido tú tenías algún profesor que...? Sí, lo ha habido en el instituto. Justamente cuando yo daba clases en lo que entonces era COU, no soy de los de COU, tuve un profesor que era mi profesor de física, que curiosamente era químico, pero era alguien que había pasado por la universidad, había desarrollado su tesis en la universidad, estuvo algún tiempo en la universidad y luego pues la abandonó para dedicarse a entonces las enseñanzas medias, a dar clases en institutos, y a mí aquel profesor aunque ya yo tenía decidido en aquella época que era eso lo que quería, pero me lo reforzó de una manera notable. Luego también en segundo había tenido otro profesor muy curioso. ¿Cómo se llamaban? Se llaman don José Luis. Ese era el primero, ¿no? El del instituto, ¿no? El instituto, sí. Y luego en la facultad he tenido muchos profesores que luego han sido compañeros míos. He dicho don José Luis, se nota que, sí, claro, que era una... Era otra época. Era otra época. En la universidad he tenido muchos profesores que luego han sido compañeros míos, y bueno, especialmente... hoy soy físico de partículas específicamente por uno de los profesores que luego fue mi director de tesis, por Manuel Lozano Leiva, que es alguien a quien debo muchas cosas porque además ha sido un amigo, sigue siendo un amigo. Y Manolo pues, él fue profesor mío de física atómica y molecular en el último año de carrera y opté por, en ese momento cuando decidí, ya lo que quiero hacer es investigación, por tanto, para hacer investigación necesito hacer una tesis y trabajar en la universidad. Hablé con él, de hecho hablé con él porque era el director del departamento en aquella época. Y yo, bueno, lo conocía, era alguien que me había impactado en cierta medida, por diferentes cosas, era un poco iconoclasta también. Es decir, era un profesor particular en el sentido de que no era quizás el prototipo de sabio uno imagina, tipo Einstein, ¿no? Que uno imagina como prototipo de físico, pero sin embargo era estimulante. Era atractivo, una figura atractiva, ¿no? Era estimulante en gran medida. Y yo realmente al director del departamento me dirigí a él para ver si me ofrecía alguna alternativa, no necesariamente, sin embargo, no necesariamente trabajar con él. Pero él, cuando entré a su despacho para comentarle que quería hacer una tesis en el departamento, me dijo, yo te voy a coger. Y el departamento era de física nuclear, el nombre era física atómica, molecular y nuclear. La mayor parte de las líneas de investigación que se desarrollaban en el departamento eran de física nuclear a bajas energías además. Pero él en ese momento había ido al CERN, él había sido vicerrector de investigación poco antes. De hecho, cuando me dio clases a mí, regresaba de esa etapa, de ese periplo en el rectorado. Fue vicerrector de investigación con Javier Pérez Royo, como rector. Y él entonces estaba regresando de eso, había abandonado la gestión en ese momento, y con conexiones, era una profesora, Belén Gabela, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el que luego fue mi contacto y la persona con la que he trabajado más en París, Olivier Penn, había estado realizando una serie de trabajos en el CERN, Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, en Ginebra, y de hecho él me propuso trabajar en ese ámbito, el ámbito de la física de partículas elementales. En ese caso era astropartículas, eran cuestiones sobre el origen del universo, cuestiones sobre las que luego después he escrito algún libro, precisamente porque Manuel Lozano me lo pidió. Y bueno, pues eso hizo que trabajara en un ámbito completamente nuevo respecto a lo que se hacía en la Universidad de Sevilla. De hecho, el único físico de partículas en la Universidad de Sevilla en aquella época, Manolo empezó esa línea y bueno, yo hice la tesis en ese ámbito y de hecho sigue sin haber. Los únicos físicos de partículas en la zona occidental de Andalucía estamos en la Universidad de Huelva. En Sevilla no hay línea, no hay grupo de física de partículas elementales y nosotros hemos conseguido tener un pequeño grupo, un núcleo de investigadores que han ido llegando y en ese sentido ganamos a Sevilla. Trabajamos en física de altas energías, cosa que no se hace en la Universidad de Sevilla. En Granada sí, un grupo potente con el que nosotros colaboramos. Y en el plano personal, porque me habla de que estos profesores, de José Luis y Manolo, José Luis y Manolo han influido en tu vida desde el punto de vista profesional, pero desde el punto de vista personal, ¿hay alguna persona o algunas personas que te hayan marcado también en ese tipo de aprendizaje que no es necesariamente científico o el académico?
evidentemente, en el caso particular de Manolo, con Manolo tengo una relación personal mucho más estrecha que todo eso. De hecho, fuimos al CERN juntos. Y he tenido vivencias también con él. De hecho, recuerdo que cuando defendí mi tesis, lo celebramos en la finca que él tenía a las afueras de Sevilla, con una paella que me traje a alguien de mi... Es un concepto más familiar, ¿no? Más familiar. Claro. De hecho, bueno, yo soy de Pilas, si me lo preguntan me adelanto. Claro. Y algún paellero, alguien experto, de hecho un pariente que tenía también familia valenciana y llevaba a gala el ser capaz de reproducir paellas valencianas. Bueno, él vino a hacernos una paella allí, fue un encuentro así muy multitudinario. Eso para poner de manifiesto que mi relación con Manolo ha ido más allá de eso. Pero en lo personal, una de las personas que siempre me ha marcado fue mi abuelo. Mi abuelo paterno, para mí siempre fue toda mi vida, ¿no? Él siempre me empujaba a buscar límites y tratar de sobrepasar esos límites, ¿no? Él estaba allí en Pilas, ¿no? Sí, en Pilas. ¿Y él te conoció ya? Mi abuelo. Sí, él estuvo en esa... En la tesis. Qué maravilla. Estuvo en la tesis. ¿No? Mi abuelo murió con 90 años y llegó a verme en la tesis. Y bueno, él era alguien que él sentía enormemente orgulloso de ver a su nieto. O sea, ¿hay elementos de aprendizaje de tu abuelo que te han marcado en tu desarrollo? Por supuesto, en el caso de mi abuelo José. O sea, yo llevo mi nombre, se debe a él. ¿Viene de tu abuelo? ¿No? Sí, es decir, eso era tradición familiar, el hecho de que los hijos mayores, el primero, yo soy el mayor de mis hermanos, el primero heredaba el nombre del abuelo paterno, el segundo el nombre del abuelo materno. Mi hermano se llama Cristóbal, mi segundo hermano, el segundo en la línea, se llama Cristóbal por mi abuelo materno. Pero mi abuelo materno murió antes, murió cuando yo tenía 6, 7 años, tengo pocos recuerdos de él. Pero de mi abuelo paterno sí, mi abuelo paterno siempre fue un referente por diferentes razones. Siempre me decían en mi pueblo que mi abuelo no tuvo oportunidades, que era una persona muy brillante que no tuvo oportunidades. ¿Tuvo formación universitaria? No. En mi familia nadie ha tenido formación universitaria hasta que yo pude ir a la universidad, con el esfuerzo de mis padres, ¿no? Qué maravilla. Y mi abuelo en particular, ya digo, era alguien del que decían que era alguien muy brillante. Pero bueno, sacó, no recuerdo, 10 años o 9 años, me decía él. Pues su padre, mi bisabuelo, tuvo que, como decía él, sacarlo del colegio con todo el dolor de su corazón para que pudiera aportar algún tipo de renta a la familia y trabajar como carpintero, como aprendiz de carpintero, fue zapatero. Carpintero fue mi padre fue aprendiz de carpintero, durante un tiempo fue carpintero y luego ya trabajó en otras cosas. Sí, porque Pilas es muy industriosa en ese sentido, muy artesanal, muy de manufactura, ¿no? Así es. Sobre todo ahora en el ámbito del sofá, ¿no? En el ámbito de la tapicería, también en el ámbito agrícola, no tiene tanto término municipal como para que la producción agrícola sea muy alta, pero lo que sí hay es la manufactura, la industrialización de ese producto. Hay cooperativas y hay... Gente corriente, ¿no? Gente corriente. Estoy pensando que bonito, ¿no? Que al final, si me comentas que como físico de partículas no hay grupos de investigación, que estamos en esta zona aquí. En esta zona no, sí, los grupos potentes en ese ámbito están en la Universidad de Granada. Claro, pero es curioso decir que de alguna manera tú has sido de generación espontánea en Pilas, ¿no? En Pilas, ¿no? Ya, enfocándonos ya en Pilas, decir, bueno, de Pilas, un físico de partículas, ¿no? Queda como un poco... me parece interesantísimo, no sé, supongo que en tu pueblo te valorarán, ¿no? Eres profeta de alguna manera, ¿no? Digamos que sí. ¿O te consideran, ¿no? En ese sentido. Sí, no, de hecho tuve el honor hace como 5 o 6 años, de que me otorgaran un reconocimiento como ciudadano. Un ciudadano ejemplar, realmente, ¿no? Sí, un reconocimiento en el Día de Andalucía. De hecho, de manera regular, el Día de Andalucía se reconoce en algunos de los lugareños. Claro. Y en este caso, pues yo tuve la fortuna de que el Pleno Municipal me concediera ese reconocimiento que se me otorgó el Día de Andalucía. Todavía no he entrado a hablar de la Universidad de Huelva, de lo que estamos... Podemos seguir hablando de esto, pero es divertido. Es que se me viene a la cabeza una cuestión. Como físico, me parece apasionante porque al final el mundo de lo trascendente, ¿cómo se ve desde un físico, ¿no? De un científico de la física? Es que... Lo primero que tenemos que empezar por hacer es definir lo trascendente. ¿Qué defines como trascendente? Trascendente en el sentido de lo que lo supera a lo tangible, ¿no? A lo físico, a lo que yo entiendo como
Yo lo digo desde ignorante, de mi ignorancia conceptual. No, a ver, precisamente yo me dedico a las interacciones fundamentales. Física de partículas elementales lo que hace es intentar describir las leyes fundamentales que rigen el universo de lo muy elemental. La estructura de la materia. De hecho, empecé trabajando en astropartículas, justamente empecé trabajando en estudiar mecanismos o procesos en el origen del universo, en el Big Bang. Esencialmente es lo que se llama la transición de fase electrodébil, porque, para que veas, lo digo por lo de trascendente, te comenté antes que Manolo me propuso algún tiempo después que escribiera un libro. Bueno, de hecho me hizo una oferta irrechazable, y era irrechazable porque no la podía rechazar. Me pidió que escribiera un libro dentro de una colección, no te digo cuánto cobré porque es que ni lo recuerdo, es irrisorio, y escribí varios al final dentro de la colección Un paseo por el cosmos de RBA, que también se publicó en colaboración con National Geographic. Y dentro de esa colección yo escribí varios, uno de ellos se llamaba ¿Por qué hay algo en lugar de nada? La pregunta parece muy trascendente, pero es una cuestión muy técnica que luego que nos puede llevar hasta cierto punto a soñar con ciertas ideas. Es realmente curioso. El por qué hay algo en lugar de nada es precisamente porque a partir de lo que entendemos de las leyes fundamentales de la naturaleza, leyes fundamentales en la interacción entre partículas elementales, que son la base de todo, las simetrías son esenciales. Entonces, el problema está en que si hay demasiada simetría, esa demasiada simetría haría que el mundo fuera, el universo fuera realmente muy aburrido. No habría casi nada, no habría nada de hecho. Hace falta romper un poquito la simetría. La vida, o sea, el universo y la propia vida son la consecuencia de pequeñas rupturas de simetría. Es decir, el universo tiene que ser, las leyes tienen que ser simétricas, pero no del todo. Hay que romperlas un poquito y esa ruptura es la que determina esencialmente todo. ¿Y son accidentes? ¿Son accidentes de alguna manera? Bueno, para nosotros eso también es una pregunta curiosa, porque la cuestión es que esa ruptura tiene que ser la justa. En gran medida, esas rupturas tienen que ser las necesarias, porque si no, no se darían las condiciones para eso. Por ejemplo, no se darían las condiciones para que el universo fuera algo más que una bola enorme de neutrones, o, en este caso, fuera simplemente un mar de radiación. El por qué hay algo en lugar de nada, la pregunta se debe al hecho, el nada no es nada, el nada sería la radiación, sería la luz. El algo es la materia, esa es la pregunta, o ese es el modo en que se plantea la pregunta en términos más poéticos, digamos. La razón es que tenemos partículas, en las leyes de la naturaleza dice que tenemos partículas y antipartículas, y en igual proporción. Hay una conservación de una cantidad que está asociada al hecho de que la diferencia entre partículas y antipartículas tiene que ser cero. ¿Y eso es la simetría? Eso es una de esas simetrías, hay muchas más simetrías. Las simetrías implican conservaciones, y en este caso estamos hablando de la conservación de eso que se llama número bariónico, y es que implicaría que tenemos tantos bariones como antibariones, es decir, tantas partículas como antipartículas, tantos protones como antiprotones, tantos neutrones como antineutrones, tantos electrones como positrones. Y el problema está en que cuando eso ocurre, protones y antiprotones, neutrones, antineutrones, se aniquilan y producen luz. Entonces, el único escenario posible en un universo altamente simétrico, totalmente simétrico como este, con conservación de ese número bariónico, sería un universo en el cual toda la materia se aniquiló, la materia y la antimateria se destruyeron mutuamente y no quedaría más que luz. La razón por la que hay materia es porque en algún momento debió romperse esa simetría y generarse un poquito más de materia que antimateria. Bueno, llamarlo materia o antimateria es una cuestión de nomenclatura, sí. Porque o sea, es simplemente, llamamos materia aquella de la que estamos hechas, aquella que sobra. Entonces, explicar eso es algo que de hecho hoy aún no está explicado del todo. Yo, en mi tesis estuve trabajando en escenarios que podían explicar cómo las leyes fundamentales de la naturaleza podrían generar un escenario en el cual se pudiera dar esa ruptura. Porque en principio no podemos imaginar que originariamente la hubiera. Todos tendemos a pensar que el universo inicial debe ser completamente simétrico y en algún momento se produce esa ruptura, esa fluctuación cuántica que da lugar a esa ruptura. Creo que eso es suficientemente trascendente. Ese es el tipo de cosas que los físicos de partículas elementales, bueno, en este caso más los astrofísicos, los físicos de astropartículas, porque aquí digamos evidentemente otra de las cuestiones muy interesantes que la gente, que podemos intentar comunicar, porque eso creo que hace fascinante eso que hacemos, es que cuando uno empieza a investigar en lo
diminutamente pequeño en la estructura íntima de la materia, cuando uno hace eso, también se está acercando, está dando marcha atrás al reloj del tiempo, está acercándose a los primeros instantes del universo y está estudiando el universo a gran escala, porque los procesos que se debieron dar en el instante inicial del universo están en un rango de energías que equivale al que necesitamos para explorar lo que ocurre en los instantes iniciales en lo más profundo básico, de la materia, lo más profundo de la materia, a escalas muy, muy pequeñas. La escala de lo muy pequeño y la escala de lo muy grande se conectan de esa manera. Y de hecho, algunas veces los físicos de astropartículas suelen representar eso con la figura del Ouroboros, ¿no? Esta figura de la serpiente o dragón que se muerde la cola, porque cuando uno avanza hacia lo muy pequeño, acaba encontrando también lo que ocurre, acaba tratando de explicar o intentando explicar el universo a enorme escala, a gran escala, el universo en los instantes iniciales, en los instantes primigenios y a escalas globales. Yo creo que lo que me estás hablando da para una charla de unas cuantas horas. Y lo que pasa es que me quedo con las ganas de seguir en ese sentido. Pero yo te diría, al hilo de lo que me estás comentando, porque claro, llevamos unos años en esta universidad con una rectora que es una historiadora. Entonces ahora pegamos un salto y nos vamos a un físico que nos habla de estas cosas. Pero de la historia del tiempo, hablo de la historia del tiempo. El famoso libro de Stephen Hawking se llamaba La historia del tiempo. Hemos pasado de la historia de la humanidad a la historia del tiempo. Bueno, hay un paralelismo, pero... conseguimos hacer un salto con una hilazón que pueda resultar. Pero sí es verdad que cada persona es un todo, ¿no? Y como sistema tú eres un físico. Sí. Así que no te puedes sustraer a ser un físico. Lo llevo a gala. Lo que pasa es que creo que soy más que un físico, entre otras cosas, porque siempre he tenido vocación de más cosas, preguntarme por muchas cosas, de conectarlo con todo. Soy muy cinéfilo, soy capaz me encanta leer sobre todo tipo de temas. De hecho, la historia, uno de los temas de los que siempre he leído mucho son todo lo relacionado con la evolución humana, con la paleoantropología. Es un tema que me interesa mucho, la evolución, la biología. Soy más científico, pero la parte paleoantropológica, la evolución, el cómo llegamos a ser lo que somos como especie, además una cosa muy interesante que yo creo que no todo el mundo sabe porque no lo comunicamos evidente, pero quizá nos ayudaría. Eso de que hubo una fase temprana de la evolución de especies antecesoras nuestras en las que hubo 3 y 4 especies de homínidos conviviendo al mismo tiempo. En paralelo. Eso es algo que probablemente... ser consciente de eso quizás nos abriría la mente. Somos la única que ha quedado, probablemente porque somos la que compite mejor. Esa es nuestra gran virtud, nuestra capacidad para las radiaciones adaptativas eficaces, hace que nos adaptemos de una manera tremendamente eficaz. Y yo creo que por nuestra capacidad para desarrollar cultura, la cultura es fundamental en ese sentido. Bueno, yo creo, es algo que es una tesis que vienen defendiendo antropólogos desde hace ya algún tiempo, pero eso nos ha hecho competir de una manera tan eficaz que hemos conducido al exterminio. Bueno, no solo, es verdad que ahora parece que somos conscientes de que nos hemos mezclado más de lo que pensamos, ¿no? Con los neandertales en particular, o sea que hemos de alguna manera incorporado en nuestro ADN una parte de esas otras especies de homínidos a las que finalmente acabamos, por decirlo de algún modo, exterminando, o que no pudieron competir con nosotros, dado nuestro éxito adaptativo. Te voy a hablar de algunos conceptos que no necesariamente tienen que ser antagónicos, pero sí es verdad que se sitúan en escenarios donde hay que establecer una elección. Sí. Si tú tuvieras que elegir sin renunciar a ninguno de los dos y tuvieras que inclinarte ligeramente por alguno más, ¿por qué te inclinarías? ¿Por la eficacia o por la eficiencia? Eficiencia. Eficiencia, ¿no? ¿Eres más de vaso medio lleno o vaso medio vacío? Soy ciclotímico, tengo fases. Bueno. Pero sí soy optimista. Soy más de ver el vaso medio lleno casi siempre. Las fases, el ser ciclotímico te lleva a veces a verte un poco, a desesperarte un poco, pero es verdad que suelo tender a buscar un rayo optimista en casi todo y suele predominar, suele dominar el optimismo en general. Por tu trabajo y por tu intensa actividad académica, profesional, investigadora, te relacionas mucho con el exterior. Entonces, ¿cómo hagamos una labor de empatía? ¿Cómo percibes tú? O sea, ¿cuáles son los valores que tú sientes que la gente del exterior que nos conoce a la Universidad de Huelva considera la Universidad de Huelva? ¿Cuáles son los valores de la Universidad de Huelva que entendemos que la gente de fuera
puede considerar o puede interpretar? Puedo responder a esta pregunta en dos ámbitos. Uno es en el ámbito propio de mi propio trabajo, en el ámbito de la investigación, en el que nos conocen a mi grupo, yo creo que en ese ámbito nos consideran completamente extrapolables a cualquier otra institución europea. Quiero decir, en ese sentido, en el ámbito en el que yo me muevo, creo que no solo en ese, pero en ese puedo decirlo con conocimiento de causa, sí. porque bueno, con los colegas, voy a congresos de manera habitual, hago estancias. Hace poco, no hace tanto, he sido profesor visitante en la Universidad de París-Saclay y bueno, en ese sentido la Universidad de Huelva es una universidad más europea, ¿no? En ese sentido no hay problema. Y ya digo, insisto, creo que es lo mismo en muchos ámbitos. Creo que es importante que la universidad, si es el caso, se desacompleje. Las personas que forman la universidad se desacomplejen. No hay, en general, la Universidad de Huelva es una universidad perfectamente extrapolable. Más pequeña, con menos masa crítica, eso plantea ciertos problemas en cuanto a, por ejemplo, en los rankings. Resulta evidente que muchos de estos rankings, no todos, pero hay algunos rankings que miden propiedades extensivas. Y eso te lleva a que una universidad con menor áreas, no más que la universidad, áreas más pequeñas tienen más difícil el sobresalir en esos rankings. Entonces, pero salvo eso, yo diría que debemos quitarnos complejos porque en ese sentido somos perfectamente equiparables. Y luego en el ámbito de la gestión más amplia, una vez ya hemos ejercido mi labor de gestión dentro del vicerrectorado de investigación y dentro del equipo completo, yo creo que nos consideran en general, en Erasmus por ejemplo somos bastante pujantes, somos atractivos como atractores de estudiantes Erasmus y yo creo que nos consideran pujantes y nos consideran socios fiables. Se colabora bien con la Universidad de Huelva y yo creo que nuestros colegas en ese sentido, en el ámbito de las alianzas, ahora mismo la Universidad de Huelva está dentro de la alianza, una alianza europea de universidades que lleva el nombre de Pioneer, con otras universidades europeas, y en ese sentido yo creo que se nos considera un socio completamente fiable, atractor en algunos ámbitos. Yo creo que la Universidad de Huelva tiene una visibilidad que siempre es mejorable y yo creo que tenemos que perseguir mejorarla. Tenemos que dar pasos hacia conseguir que la universidad sea más reconocible, sea más pujante. Todos los objetivos que empleo antes podemos intensificarlos. Pero estamos en un buen camino, en la buena senda, y la idea es seguir perseverando en esa senda. Un rector o una rectora que ocupe el puesto de sucesión, que suceda a María Antonia, ¿cuáles son las primeras tareas sobre las que tiene que ocuparse, o en la agenda, en la jerarquía de ocupaciones? En tu juicio, ¿cuáles serían los que...? Yo creo que tiene sobre todo que ver con los tiempos. Yo creo que María Antonia ha hecho una labor importante en cuanto a coser ciertas heridas. Yo creo que ha habido trincheras que se han rellenado de tierra. Yo creo que eso es importante. Ha habido un proceso de saneamiento económico en el que se ha hecho un gran esfuerzo, porque la Universidad de Huelva partía de una situación que era complicada, por razones que son muy antiguas y que hemos ido arrastrando. Y yo creo que hemos aprovechado, se ha hecho un enorme trabajo, también se ha aprovechado un ciclo económico, contextual, quizás algo más favorable que el que parece que se vislumbra. El contexto es el que es y sabemos que posiblemente ahora que hemos llegado a un punto de saneamiento y un punto de salud económica y de gestión bueno, es posible que el contexto deje de acompañar, que se invierta un poco la tendencia en ese sentido, porque las circunstancias son las que son, la envolvente es la que es. Eso significa que tenemos que cambiar un poco en ese sentido, quiero decir, estamos en un buen momento y tenemos que aprovecharlo, pero vamos a tener que afrontar ciertas vicisitudes porque probablemente, de hecho la pelea de los rectores ahora por conseguir que se reconozca adecuadamente la cláusula de salvaguarda en la financiación operativa, en el marco de financiación operativa, pone de manifiesto justamente eso. Evidentemente lo que podamos hacer en parte depende de los recursos que tengamos. Es evidente que con menos recursos se hacen menos cosas, pero no se puede dejar de hacer cosas. No tener recursos no puede ser una excusa. Y digo los tiempos porque además ha habido un proceso de estabilización de profesorado que creo que era necesario, porque la universidad fundamentalmente son sus personas,
Ese es el principal activo de una universidad. Yo diría que cualquier institución, pero en particular una universidad. Y era necesario, y aún sigue siendo necesario, integrarlos a todos en la medida de lo posible, interpelarlos, subirlos al barco que tiene que continuar con esta singladura. Eso es importante, que se encuentren cómodos, que se encuentren bien establecidos, que puedan desarrollar su trabajo y que se les reconozca ese trabajo, es importante. Y puedan centrarse, ¿no? En lo que se tiene que centrar. Exactamente. Y que se sientan, como digo, dentro del proyecto de llevar a la universidad a mejores cotas, de hacerla, como he dicho en alguna otra ocasión, más excelente. Eso se ha hecho, yo creo que se ha hecho en gran medida. Y ahora afrontamos, por este cambio, como digo, y por el momento, un reto importante, y es el que si uno mira cuál es la plantilla de la Universidad de Huelva, esas personas que la forman, un porcentaje no menor, un porcentaje muy alto, yo creo que en torno al 75-80% de la universidad se encuentra pasando los 50 años, entre 50 y 60 diría. Eso nos sitúa ante la necesidad de afrontar un relevo generacional absolutamente crucial, porque si antes he dicho como máxima que la universidad son las personas que la forman, ese relevo va a determinar cómo será la universidad y cómo lo va a ser en los próximos 20 o 25 años. Entonces, resulta absolutamente evidente que las decisiones que tomemos en ese ámbito son decisiones que van a determinar, definir, configurar la universidad para el futuro, y el futuro de 20, 25, 30 años. Evidentemente el relevo generacional se produce de manera natural. Aquí lo que hay que hacer es tratar de que no lo sea, en el sentido de que podamos planificar, podamos decidir. Y hay decisiones importantes que tienen que ver con que sería un error que ese relevo natural nos llevara a descapitalizar áreas, departamentos. Hablo de PDI, pero también de PTGAS, porque no debemos perder de vista que los últimos años han provocado que el ámbito de la gestión académica, de la gestión administrativa que rodea la gestión académica, se ha complejizado enormemente. Hay un alto grado de especialización, de tecnificación en esa labor de gestión administrativa y tampoco podemos descapitalizarla. Entonces, tenemos que planificar. Yo creo que el verbo para lo principal, para los retos que tenemos que afrontar es el de planificar. Tenemos que tener un plan para afrontar esa transición. Y en eso entra también, por ejemplo, algo que María Antonia ha podido hacer, porque la Junta finalmente abrió el mapa de titulaciones hace 2 años, hacía 13 que no se tocaba dicho mapa de titulaciones. Nosotros tuvimos la oportunidad, lo hicimos lo mejor que pudimos. Es cierto que faltaba convencimiento de que aquello pudiera realmente tener efectos, y posiblemente la Junta tenía ciertas ideas preconcebidas. Nosotros no sé hasta qué punto peleamos todo lo que teníamos que pelear, pero bueno, también es normal, es natural el que después de 13 años fuera difícil creerse, además con el marco de financiación en el que estábamos inmersos, que aquello pudiera resultar en un cambio muy importante. Pero ahora sí que tenemos que perseverar en eso y sobre todo pensarlo muy bien. O sea, tenemos que planificar también, tener un plan para qué nuevas titulaciones queremos, cómo queremos consolidar las que tenemos, para saber qué universidad queremos ser. Eso es realmente relevante y yo creo que hace falta planificar, hace falta tener un plan y empezar a desarrollarlo en los próximos, bueno, en este caso estamos hablando de 6 años, claro, pero no son solo 6, los próximos, yo diría, la próxima década será crucial para configurar la universidad que tendremos, que la sociedad de Huelva y la sociedad andaluza, o sea, hay que pensar quizás en términos más generales, el sistema público de universidades tendrá. Y en este contexto de incertidumbre tan especial que vivimos, yo creo que en la historia todas las sociedades han pensado que el momento suyo era el momento peor, más complicado, ¿no? El momento más complicado, ¿no? Pero realmente es lo que estamos sintiendo. Sí, además, siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, siempre se tiende a pensar efectivamente, el futuro será más halagüeño, el pasado fue mejor y tú estás en el peor de los momentos. Y en ese contexto de dificultades que requieren, como bien has comentado, bueno, pues un esfuerzo y un análisis y una planificación, ¿crees que se presenta también un escenario de oportunidades? Totalmente, claro. Yo he dicho que efectivamente hay un escenario, lo he presentado, he tratado de describirlo de una manera lo más aséptica posible en ese sentido. Yo creo que la crisis significa cambio y eso implica oportunidad. No, yo creo que la Universidad de Huelva obviamente está ante una oportunidad. Totalmente de acuerdo que es una oportunidad. Uno no
Uno tiene que asumir que las cartas que le tocan son las que le tocan, el tiempo que le toca vivir, en términos completamente generales, no ya el tiempo que me tocará vivir en la gestión, si es el caso, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Uno, pues el tiempo que le toca es el que le toca, lo importante es que uno haga con ese tiempo lo mejor que pueda. Famosa frase de Gandalf a Frodo, esperando pasar el puente de Khazad-dûm, ¿no? Por hacer una referencia que es mítica. No, es cierto, es el tiempo, no podemos controlar el tiempo que vivimos, pero sí podemos controlar qué hacemos con ese tiempo. Yo creo que no merece la pena quejarse, de lo que se trata es de, una vez sabemos cuál es nuestro contexto, hagamos lo mejor posible por mejorar, o sea, por dar un paso más. Lo que hay que hacer es intentar pasar el testigo al siguiente, habiendo progresado en la medida de lo posible, habiendo hecho todo lo posible, y para que el siguiente pues lleve el testigo un relevo más. La realidad, como bien decías antes, es que la Universidad de Huelva forma parte de un sistema andaluz, un sistema nacional, un sistema mundial, pero yo bajaría un poco al foco, segmentaría un poquito y me iría a Huelva en concreto. La pregunta sería, ¿qué crees que Huelva espera de su universidad? ¿Y qué espera la Universidad de Huelva? O sea, la comunidad universitaria que espera de Huelva y qué espera de la universidad. A ver, yo lo que creo, además ya he ido manteniendo reuniones desde el momento en que finalmente acabé decidiendo que iba a iniciar esta carrera. He ido manteniendo reuniones con mucha gente, dentro de la universidad y también fuera de la universidad. Yo definiría de una manera muy sencilla lo que yo quiero y lo que creo que la gente quiere. Y por la gente entiendo a toda la sociedad onubense, y también ese estudiantado al que a mí me gustaría que siguiera vinculado, al menos por esto que digo. Yo creo que la gente quiere sentirse orgullosa de su universidad, y hay muchas maneras de hacerlo. El orgullo por la universidad está en la medida en la que la universidad representa valores, representa la persecución de excelencia, la persecución de lo bien hecho o lo hecho mejor. Uno tiene siempre que tratar de perseguir el mejorar las cosas, y eso implica fundamentalmente corregir errores, ser capaz de detectarlos y estar dispuestos a corregirlos. Hay que intentar ser siempre mejor, autoexigencia, hay que salir de la zona de confort para autoexigirse y intentar... Hay que buscar el 10 en el examen, ¿no? Sí, ¿no? Sí, hay que buscar siempre ir a más. Si tienes el 8 y medio, y si tienes el 8 y medio, no, pero el hay que 9, ir por el 10. Y continuar hasta el 10. Sí, hay que ir siempre progresando. Yo creo que uno tiene que autoexigirse y darse lo máximo que uno pueda. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que la universidad tiene que transmitir. Yo creo que es importante también que la universidad convenza a la sociedad. Has hablado del sistema público de universidades. La universidad tiene que demostrar a la sociedad que es tremendamente útil para la sociedad. En algunas de las conversaciones que estamos manteniendo estos días, hablando en este caso con algunas representaciones sindicales, en algún momento se deslizó el término cliente para el estudiante. Yo creo que eso es un error. El estudiante, para una universidad pública, el cliente puede ser el estudiante. Para una universidad privada, y está muy bien, no hay ningún problema en que eso sea así. Nosotros competimos con el sistema privado porque para nosotros el estudiante no es el cliente, el estudiante es la materia prima, el cliente es la sociedad. Nosotros somos un servicio público y nosotros lo que tenemos que hacer es prestar ese servicio a la sociedad. Y la materia prima a partir de la cual trabajamos y ofrecemos a la sociedad son nuestros estudiantes. No solo nuestros estudiantes, también el conocimiento que podemos generar, la innovación que podemos producir, que tenemos que transferir al sector socioproductivo. Y de una manera amplia. No se trata solo de la transferencia directa a la empresa, digamos, de vehicular de manera lo más rápido posible al sector productivo el conocimiento que podemos generar, sino también en términos amplios, en términos sociales. Se trata de que la sociedad sea más próspera en la medida de lo posible, viva mejor, y uno vive mejor cuando le da el botón a la lavadora funciona, o también cuando puede entender mejor la realidad que lo rodea. Y en ese sentido yo creo que la universidad tiene que formar tecnólogos y tiene que formar pensadores. Y tiene que formar tecnólogos y pensadores también. La misma persona puede hacer ambas cosas. Y yo intento que, personalmente, en mi propia trayectoria profesional, que ambas facetas vayan unidas. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que eso es lo que espero que la sociedad espere, valga la redundancia, de la universidad, porque creo que es lo que la universidad tiene que dar. Y de alguna manera la universidad tiene que ser proactiva para demostrar que eso hará de la sociedad algo mejor. Ese tiene que ser nuestro objetivo como servicio público que somos. Y en ese sentido, y insisto en eso, no hay ningún problema en competir con universidades privadas que tienen un enfoque diferente. Yo entiendo, y lo repito, lo que dije antes, para una universidad privada el estudiante
es el cliente. Para nosotros no. El estudiante es la materia prima, ese tiene que ser el mensaje. Nosotros moldeamos a los estudiantes, tenemos que moldearlos para que sean esos profesionales, esos pensadores que van a hacer de la sociedad una sociedad mejor. Realmente esa es la diferencia, a lo mejor una de las diferencias entre la privada y la pública. La esencial, que no podemos olvidar. Bueno, claro, alcanzar esos objetivos, me plantea, a ver, tiene una cierta indefinición, no tienen definición, la palabra no sería esa, sino medir esa consecución sí es complicado. ¿Cuáles serían, y terminamos, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, la verdad, yo creo que es interesantísimo lo que me has comentado, pero ya decía, ¿qué retos concretos que sean medibles te puedes plantear en la legislatura que puedes llevar adelante? Eso es algo que tenemos que ir pensando. Es evidente que en este momento estamos hablando de ejes, de ideas generales, claro, que tenemos que ir plasmando, y resulta evidente que quizás no todo sea posible, que bueno, vamos a trabajar para hacerlo, y uno tiene que morir peleando y ir partido a partido, por utilizar un símil así futbolero que todo el mundo ha oído hablar en algún momento, es la máxima de Simeone, ¿no? Yo creo que hay que ir poco a poco, pero con el rumbo fijo. Hay que poner las luces largas, y una vez puestas las luces largas hay que ir poco a poco andando el camino. Ya te digo que siendo importante ese relevo generacional al que hacía referencia, tenemos que diseñar planes para ser capaz de retener y atraer talento a la Universidad de Huelva, ofreciendo no solo las ventajas académicas que ofrece la Universidad de Huelva, sino las ventajas vitales que ofrece la provincia de Huelva. Eso es algo que hablaba con el presidente de la Diputación el otro día, para la cual la colaboración con ellos, la colaboración con todos los agentes, también lo hablaba con la alcaldesa, con la que también hablé en algún momento. Yo creo que si todos estamos de acuerdo en objetivos, podemos colaborar de manera bastante efectiva y bastante productiva, porque todos queremos sentirnos orgullosos de la universidad que tenemos, nosotros como gente, como parte de esa universidad, y la universidad, y la sociedad o los diferentes agentes sociales que la rodean, porque esa universidad puede ser su faro. Entonces, esa colaboración puede ser muy importante. Y como digo, eso es empezar a concretar, es empezar a diseñar planes para que primero reconozcamos, detectamos, diagnostiquemos dónde tenemos que empezar a acometer eso, donde hay personas que no podemos perder, qué hacer para no perder a esos jóvenes que están en proceso de formación, que pueden formarse, que pueden ser aquellos de los que nos sintamos orgullosos en el futuro, dónde nos hacen falta tractores, y hay que buscar esos tractores, y hay que plantearles una oferta atractiva, y eso es algo que podemos empezar. De hecho, ya hemos empezado a hacer algo de eso en ese sentido. En los últimos años, en el ámbito del Vicerrectorado de Investigación, en el que he tenido responsabilidades, responsabilidad máxima, eso lo he dicho. O sea, yo soy corresponsable de todo lo que ha hecho el equipo, como no puede ser de otro modo, porque los últimos 5 años he sido parte de ese consejo de dirección, pero soy responsable al 100% de todo lo que se ha hecho en investigación, porque María Antonia me dio libertad absoluta, que yo agradezco, para poder desarrollar las ideas que pudiera tener. Y en ese sentido hemos estado trabajando, aprovechando los planes nacionales y regionales de atracción de talento, en algunos casos atracción y en otros casos de retención, porque eran investigadores que habíamos formado nosotros. Pero en particular hay un programa, el programa Beatriz Galindo, en el que hemos sido una de las universidades más exitosas en cuanto a la consecución el éxito, ¿no?, de solicitudes. De hecho, en ese programa específico, y no me enrollo mucho más porque ya podemos seguir hablando mucho tiempo sobre todo, sobre esto también, pero en particular en ese programa, el diseño del programa es tal que cada universidad española podía solicitar presentar hasta 5 proyectos para atraer a algún investigador en alguna área de conocimiento. En la última convocatoria nosotros conseguimos las 5, que las 5 solicitudes que presentamos fueran el máximo, ¿no? El máximo. De hecho, fuimos la única con Almería y nosotros fuimos las 2 únicas universidades que presentamos 5 solicitudes que fueron aceptadas. No, en España. En el conjunto de España. En el conjunto de España, Almería y nosotros fuimos las únicas universidades que conseguimos el pleno en cuanto al éxito en nuestra convocatoria. Y eso ha significado, en algunas áreas en particular, un área muy específica, y donde lo del relevo generacional se pone de manifiesto, el área de matemática aplicada. Es un área en la cual los grupos, una parte importante de esos investigadores, bueno, casi todos los investigadores están jubilándose, y en particular había un grupo de investigación en el que prácticamente todos sus integrantes estaban llegando a los 70 años y se estaban jubilando. Y lo que hemos hecho ha sido incorporar
dos Beatriz Galindo, y luego nosotros hemos además utilizado un programa que se llama Huachiu Talentia para además buscar un nuevo investigador que se asociara a ellos, y estamos hablando de investigadores ya de cierto recorrido, tractores, que han permitido evitar la descapitalización. Los jóvenes en algunos casos necesitan esos tractores porque si uno lo que hace es que elimina por jubilación, por razones naturales, 4 o 5 catedráticos o titulares con una larga trayectoria, con experiencia, y los sustituye por jóvenes que pueden ser muy pujantes, pero a los que les falta quizá esa capacidad tractora, e incluso no solo la capacidad tractora, hay que reconocer que dentro del sistema de ciencia español, los planes nacionales, es evidente que el ser conocido, el tener los contactos, el tener experiencia, el tener trayectoria, el tener una reputación, ayuda a poder captar fondos. Claro. Eso hemos conseguido hacerlo gracias a ese tipo de programas. Tenemos que estar muy pendientes de todo eso, aprovechar todos los recursos que tenga a nuestra disposición, y eso nos va a hacer ir concretando estas ideas, estas líneas generales que he puesto, que tenemos claras, que marcan esas luces largas, y que espero que habrá vicisitudes, seguro que podemos salirnos de la carretera en algún momento, pero con toda seguridad, si las luces largas están bien marcadas, si conocemos el rumbo, recuperaremos la carretera y continuaremos en la dirección correcta.